Hola a todos, vamos a comenzar con un ejercicio de ondas que dice así: una carga Q1 de 10 microcoulombios está situada en el origen de coordenadas, mientras que otra carga Q2 igual a 20 microcoulombios está situada en el punto 30 metros. Calcule A. El punto del espacio en el que el campo eléctrico total generado por ambas cargas es nulo. B. El trabajo que realiza el campo para transportar un electrón desde el punto 3,4 en metros hasta el punto 2,0 en metros. Y te dan como datos el valor absoluto de la carga del electrón. E es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios y la constante de la ley de Coulomb K igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulomb a la menos 2. Bien, aquí quiero reseñar sobre todo una cosa, y es que os están hablando luego del trabajo que realiza el campo para transportar un electrón. Es muy importante que os acordéis que el trabajo que realiza el campo es menos el incremento de la energía potencial eléctrica, ¿vale? Y la energía potencial eléctrica en un punto era Q por el potencial en ese punto. Entonces es muy importante reseñar que en un electrón, ¿vale? El electrón tiene carga negativa y hay que introducir, cuando te pidan el trabajo, la energía potencial, cuando pongas la carga del electrón hay que meterla con signo negativo, es muy importante, ¿vale? Bien, entonces fijaros. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Como siempre hemos hecho, ¿vale? Es en el paso número 1, ¿vale? Es marcar, vamos a poner un poco más finito, es identificar el tipo de ejercicio. Identificar el tipo de ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de ejercicio estamos? Estamos ante un ejercicio de campo eléctrico en el que lo que nos están preguntando por un lado es el punto de campo nulo, ¿vale? Fijaros en el primer apartado, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo como punto de anulación del campo eléctrico. ¿Vale? Y en el segundo punto, ¿vale? El trabajo que realiza el campo para transportar un electrón, ¿vale? Es el trabajo que realiza el campo, vamos a ponerlo así, para llevar una carga desde Q, fijaros, desde un punto a otro, vamos a poner desde un punto a otro. Bueno, ya he identificado el tipo de problema ante el que estamos, ¿vale? Para problemas posteriores este lo podéis tomar como referencia. En el paso número 2 lo que vamos a hacer es un análisis de datos, ¿vale? Como siempre hacemos, un análisis de datos. Entonces nos están poniendo punto número 1, que la carga de valor Q1 es de 10 microcoulombios. Fijaros, Q1 es de 10 microcoulombios. Esto significa que es de 10 por 10 a la menos 6, que es lo que significa el prefijo micro, ¿vale? Coulombios, ¿vale? Y está situada en el origen, ¿vale? Que en el plano es el punto de coordenadas 0, 0. Bien. Y te habla de otra carga, que es la carga Q2, fijaros, que es la carga de 20 microcoulombios, que es 20 por 10 a la menos 6 coulombios, que está situada en 3, 0, ¿vale? Está situada en 3, 0. Entonces te dice, fijaros, bueno, en el apartado número 1, paso 3, vemos lo que piden en el apartado número 1, ¿vale? Analizamos lo que piden en el apartado número 1, ¿vale? Fijaros en el apartado A, si queréis lo ponemos así, ¿vale? Que no nos cuesta nada, como está anunciado, te lo ponen como A y B. El A siempre que os dirigéis a una letra, entre comillas. Te dice el punto del espacio en el que el campo eléctrico total generado por ambas cargas es nulo, ¿vale? Bien, fijaros, entonces, aquí una parte muy importante, ¿vale? Y es que piden punto donde el campo es nulo, ¿vale? Bien, siempre que os pongan esto, ¿vale? Lo que tenéis que saber es que
Si te dan dos cargas, el punto donde se anula el campo es el punto que está en la línea que une, en la recta que une, ¿vale?, las dos cargas. Entonces, el punto tiene que situarse en la línea donde, en la recta, mejor dicho, en la recta que une las dos cargas. Fijaos que en este caso, ¿vale?, nos hacemos un esquema, ¿vale? Hacemos un esquema para comprenderlo mejor, ¿vale? Para comprenderlo mejor. Fijaos, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es lo siguiente. Vais a imaginar que estamos con el campo eléctrico, ¿vale? Fijaros, ahí está la posición Y, el eje Y, ahí está el eje de las X, ¿vale? Vamos a suponer, bueno, este es el origen de coordenadas, aquí es donde va a estar la carga Q1, ¿vale? Recordad que era de 10 microcoulombios, ¿vale? Y aquí es donde va a estar la carga Q2, ¿vale?, que es de 20 microcoulombios, perdón. Bien, fijaros. ¿Qué es lo que ocurriría, ¿vale?, si nos pidiesen el campo, ¿vale?, o si analizásemos el campo? Fijaros en este puntito de aquí, por ejemplo, en ese puntito de ahí, ¿vale?, en el punto P, ¿vale? Mirad, o en un punto Q, venga, vamos a poner que es Q, ¿vale? Fijaros, en ese punto P, ¿vale? Bien, bueno, vamos a poner la Q por aquí para que no nos estorbe. Fijaros, mirad, las dos cargas, tanto Q1 como Q2, son cargas positivas, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaros, ¿por qué? Porque las cargas positivas generan un campo que es en sentido de repulsión. Es decir, fijaros, la carga Q1 genera un campo que es para allá y la carga Q2 genera un campo que es para allá, siempre en sentido de repulsión, ¿vale? En sentido de repulsión, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, si os fijáis, esto lo que significa es que en ese punto de ahí, ¿vale?, la carga Q1 va a generar un campo que va en este sentido. ¿Lo veis o no? ¿Vale? Este será el campo generado por E1 en el punto Q, ¿vale? Fijaros, y la carga Q2 va a generar un campo, fijaros, en esa dirección. Por cierto, E1 aquí hay que ponerle vector, ¿vale? Igual que aquí en E2 hay que ponerle vector. Entonces, si os fijáis, la suma del E1 más el E2, ¿cuánto es? Distinto de 0, porque son dos vectores que llevan sentidos que no tienen nada que ver, direcciones diferentes. ¿Me seguís o no? ¿Vale? Bien. Fijaos, entonces, en Q, si queréis lo ponemos así, mirad, y es que en Q nunca se anulará el campo, ¿vale? Fijaros, entonces, ¿dónde se anulará el campo? Se anulará, fijaros, y vamos a ponerlo así, el campo total creado por las dos cargas, E total, que es la suma del campo creado por 1, ¿vale? Vamos a suponer que se anula en un punto P, más el campo creado por 2, ¿vale? Se anulará siempre que ocurra el qué. Fijaros, siempre que el E1 en P sea igual, pero de signo contrario al E2 en P. Es decir, tienen que llevar la misma dirección, pero sentido contrario. Esta es una condición muy importante, ¿vale? Mirad, que es que de aquí, fijaros, E1 y E2 tienen que tener la misma dirección, pero sentido contrario, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿dónde se consigue esto? Fijaros, pues esto es muy importante. Y esto se consigue solo, y esto solo se consigue en los puntos, o se puede conseguir en los puntos que unen
Q sub 1 y Q sub 2. Fijaros que esto tiene que estar muy limpito, muy ordenado, ¿vale? Porque ellos luego lo valoran, ¿vale? La existencia de dibujos como este también la valoran, ¿vale? Entonces es muy importante, ¿vale? Fijaros, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a hacer un esquema. Fijaros, este sería como el paso 3.1, ¿vale? 3.1, ¿vale? Campo en un punto cualquiera, Q. O si queréis ponemos así, se puede anular el campo en un punto cualquiera, Q. El campo total en un punto, en un Q cualquiera. Vale, la respuesta es clara y es no. Y ese es el motivo, ¿vale? Mirad, vamos a hacer lo posible para que nos quede bonito, ¿vale? Con estos medios es fácil, ¿vale? Fijaros, borramos esta parte de aquí que se nos ha subido, ¿vale? Y la volvemos a poner bien, que os quede todo muy limpito y muy ordenado, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, mirad, en el paso 3.2, ¿qué vamos a hacer? Fijaros, paso 3.2, analizamos en qué zona, más que analizar, yo diría que vamos a tantear, ¿vale? Tanteamos en qué zona, puede anularse el campo. Todo esto evidentemente dentro de la recta que une Q1 y Q2. Q sub 1 y Q sub 2, ¿vale? Entonces fijaros, vamos a poner el eje X, ¿vale? Fijaros, vamos a poner el eje de las Y, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos la carga Q sub 1, aquí tenemos la carga Q sub 2, ¿vale? Los dibujos hay que hacerlos grandes porque si los hacéis pequeños, probablemente os falte espacio, ¿vale? Mirad, de hecho, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues lo que vamos a tener es lo siguiente, es que si os fijáis en este puntito de aquí, mirad, en este puntito de aquí, vamos a ponerlo por ejemplo en rosa, ¿vale? Según lo que hemos dicho, y es que las cargas positivas crean campos en sentido de repulsión, fijaros, aquí el campo creado por E sub 1 tendrá esa dirección y el campo creado por E sub 2 tendrá esta dirección. ¿Lo veis o no? Con lo cual, en esta zona, aquí en esta zona, fijaros, no se anulará el campo. En X menores que 0 no se anulará el campo total, ¿vale? Vamos a ponerlo así, el campo E total, ¿vale? Fijaros, mirad, análogamente, fijaros en esta zona, ¿vale? El campo creado por Q sub 1 será ese de ahí y el campo creado por 2, fijaros, será ese de ahí. Y aquí en esta zona, ¿vale? Tampoco se anulará en esta zona, el campo E total será distinto de 0, ¿vale? Fijaros, entonces, para X mayores que 3, esta es la zona X mayor que 3, ¿vale? Bien, entonces, solo puede anularse en la zona que hay entre medias, es decir, por aquí, ¿vale? Ahí, en un punto de esos, ¿vale? Mirad, el campo que crea 1 es un campo que es en sentido hacia la derecha. Si queréis vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo un poco más grueso para que se vea bien que Q sub 1 crea un campo que es E sub 1. Fijaros, vamos a poner esto de aquí en negro. Y el Q sub 2, fijaros, y el Q sub 2 va a crear un campo que es E sub 2 de esa manera. ¿Lo veis o no? Entonces,
Ahí, fijaros, a una distancia desconocida que vamos a marcar, fijaros de esta forma, ay, perdón, vamos a hacerlo bien, hay que hacerlo bien, bonito y ordenado, ¿vale? Para que ellos les dé gusto corregir tu examen y se noten tu nota, ¿vale? Fijaros, así y así, mirad, este es de, pues, esta distancia de aquí, la que habrá aquí, ¿será cuál? Será la distancia entre ambas cargas, que ya nos han dicho que la Q2 estaba en el punto 3,0. Fijaros, lo ponemos, este es el punto 3,0, ese es el punto 0,0, con lo cual esta distancia de aquí, fijaros, aquí va a ser 3, con lo cual esta de aquí, ¿cuánto va a valer? 3 menos d, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, fijaros, en el paso 3.2 ya sabemos la zona donde el campo se anula, la zona donde tenemos que tantear, ¿vale? Entonces, mirad, fijaros, vamos a coger y vamos a dar un paso número 4. ¿Qué va a ser? Vamos a calcular el campo. Calculamos E sub 1 en P y E sub 2 en el punto P, ¿vale? Fijaros, entonces, ¿cuánto es el campo E sub 1 creado por una carga puntual? Esto tenéis que saberlo de memoria. Es la constante eléctrica, 9 por I a la 9, ¿vale? Por la carga, en este caso estamos calculando el campo que crea Q sub 1, con lo cual será la carga Q sub 1 dividido ¿de qué? Dividido de la distancia desde el punto donde se encuentra la carga, que sería el 0, 0, hasta el punto P donde quieres calcularte el campo. ¿Y esa distancia cuánto vale? Esa distancia vale D, ¿vale? Bien, fijaros, pues dividido de D al cuadrado. ¿Y en qué sentido crea E sub 1? Mirad, E sub 1, el sentido del vector E sub 1 es el mismo que el sentido de la X, ¿me seguís o no? Con lo cual, el campo E sub 1 lleva sentido U sub X. Fijaros, para verlo un poco mejor, ¿vale? Ahora dentro de un momentín, ¿vale? En sentido más U sub X, ¿lo veis? Fijaros, ahora, el campo E2, fijaros, en el punto P es Q sub 1 por Q2 partido de 3 menos D al cuadrado, y el sentido ¿cuál va a ser? El sentido es el menos X, es decir, menos I, ¿lo veis? ¿Vale? Menos I o menos U sub X. Entonces, fijaros, calculamos la distancia D a la que está del origen el punto donde se anula el campo. ¿Cómo? Imponiendo la condición. Entonces, paso 5. Resolvemos el apartado 1. Calculando, bueno, más que calculando, bueno, sí, calculando el punto donde se anula el campo. Donde se anula el campo. Calculando el punto donde se anula el campo, ¿vale? Bien, fijaos entonces. Y para ello, esto es muy importante, lo más importante, y para ello aplicamos la condición del enunciado. ¿Qué es la condición? Nos dice, para que se anule, ¿vale? Esa es la condición, para que se anule el campo eléctrico. Y para ello imponemos la condición de anulación del campo. Del campo E, ¿vale? E total, ¿vale? Fijaos entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues que el E total es la suma del E sub 1 más del E sub 2, fijaros, y esto significa que es este de aquí, que vamos a pegar aquí, ¿vale? Fijaros, más el que, más este de aquí, que lo vamos a sumar aquí, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Fijaros, pues esto de aquí, fijaros, va a ser, o tiene que ser, mejor dicho, igual a 0, importante, 0 vector, ¿vale? No es lo mismo el 0 vector que el 0 número, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, mirad, fijaros, ¿qué podemos hacer? Atentos, podemos sacar factor común, el que, el K sub E y el U sub X, el K sub E y el U sub X. Ojo, eso sí, que no se te olvide el signo negativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues fijaros, lo que podemos hacer es coger y decir que todo está multiplicado por K
y por el vector u sub x, ¿vale? Y nos quedará, fijaros, el q sub 1 partido por d al cuadrado, q sub 1 partido por d al cuadrado, menos, signo negativo, el que el q sub 2 partido de 3 menos d al cuadrado igual a 0 vector. 0 vector que si queréis lo ponemos como 0 u sub x y así operamos simplemente, ¿vale? Ya que el vector si tiene que ser igual a 0, tiene que ser igual el u sub x tiene que ser igual a 0. Bien, entonces, mirad, fijaros, si queréis aquí, ¿vale? Lo que podemos hacer, mirad, borramos esto, ¿vale? Vamos borrando este tipo de cosas, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Para que nos quede bien limpito y bien ordenado. Entonces, para que eso sea 0 vector, mirad, esto de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Y esto qué significa? Pues fijaos que el q sub 1, que es igual a 10, partido por d al cuadrado, menos el q sub 2, que es igual a 20, partido de 3 menos d al cuadrado, tiene que ser igual a 0. Y alguno puede decir, Juan, no era 10, no era 10, era 10 por 10 a la menos 6. Bueno, venga, no pasa nada, lo ponemos como vosotros queráis. 10 por 10 a la menos 6 y 20 por 10 a la menos 6. Pero fijaros que este con este, ¿vale? Si dividimos toda la igualdad por 10 a la menos 6, ese se nos iría, con lo cual nos queda lo mismo. De hecho, fijaros, mirad, hasta ese 0 con ese 0 se te puede eliminar, ¿lo veis? Entonces, ¿qué te queda? Pues te queda que es 1 partido por d al cuadrado menos 2 partido de 3 menos d al cuadrado, eso es igual a 0. Ponemos bien claros los signos negativos, que son el mayor foco de error al operar. Sacamos denominador común y te queda 3 menos d al cuadrado, fijaros, menos 2 por d al cuadrado, ¿vale? Multiplicamos y dividimos cada uno por el término que les falta, d cuadrado, y aquí 3 menos d al cuadrado igual a 0. Que eso sea igual a 0 implica directamente que el numerador sea igual a 0. El numerador, que es 3 menos d al cuadrado, es un binomio al cuadrado que es cuadrado del primero. Ponemos bien los números, hemos dicho. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por 3, 6, por el segundo que es d, menos 6d. Fijaros, más cuadrado del segundo, menos 2d al cuadrado, fijaros, es igual a 0. ¿Vale? Es muy importante que sepáis que es 2d cuadrado, no es 2d al cuadrado todo. Tened cuidado con eso porque no es lo mismo y entonces ahí te has fastidiado el ejercicio, ¿vale? Entonces, mirad, ¿qué nos queda esto si lo operamos? Nos queda que es 9 menos 6d menos d cuadrado igual a 0. Fijaros, y si esto lo colocamos un poquito, ¿qué es lo que nos sale? Lo que nos sale es, si cogemos y lo ponemos todo con el signo que nos interese, fijaros, nos va a quedar que es el que es d cuadrado, si lo pasamos todo al otro lado, más 6d menos 9 igual a 0. Bien, pues si operáis esto con la ecuación de para calcular las ecuaciones de segundo grado, fijaros, la d será igual a menos b menos 6, ¿vale? Más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 9. Mucho cuidado con los signos, que son, repito, el mayor foco de error al operar. Y esto dividido de 2. Vale, pues si os fijáis, ese signo menos se te va con ese signo menos, al final se te suma 36 más 36, que son 72. Bien, y si operáis esto, os salen dos soluciones. Mirad, fijaros. Una solución que sería la siguiente, sería menos 6 menos la raíz de 72 partido por 2. Fijaros, esto saldría un número que es negativo. ¿Qué significaría un número que es negativo? Mirad, ¿desde dónde empiezas midiendo la d? La d la empiezas a medir, fijaros, desde aquí para allá. Es la distancia a la que está el punto P, ¿vale?, del q sub 1. Si fuese negativo, significaría que me saldría por esta zona. Y sé, porque lo hemos demostrado antes, que en esta zona es imposible que salga el campo eléctrico nulo, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta de aquí, fijaros, hay que saber interpretarla, que esto es muy importante. Fijaros, esta de aquí es una solución no posible y hay que ponerlo así, ¿vale? Solución imposible. La D nos tiene que salir positiva porque sé que el punto donde he planteado que iba a estar la D, ¿vale?, estaba bien. Entonces, mirad, fijaros, ¿cuál va a ser la solución buena? Mirad, la solución buena va a ser menos 6 más la raíz de 72 partido por 2. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, pues si operáis eso, ¿vale?, si operáis eso, sale que la distancia D es 1,24, es decir, la D es 1,24, es decir, el punto donde se anula el campo eléctrico, el punto P
donde se anula el campo eléctrico, el punto P donde se anula el campo eléctrico, tiene coordenadas, vamos a darlo con coordenadas, así no hay ningún problema. Fijaros, está sobre el eje X, con lo cual la Y es igual a 0, y su X es igual a D, que es 1,24, y su Y es igual a 0. Vamos a echar esto un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Esto también lo echamos hacia la izquierda. Perfecto, y así ya nos queda fenomenal. Y igual a 0, ¿vale? Mira, este sería, ¿vale?, el punto de las coordenadas, ¿vale? O sea, sería esta coordenada 1,24,0, ¿vale? Ahí lo tenéis. Perfecto, pues vamos a pasar al siguiente apartado donde nos pide el trabajo, que es una cosa que a vosotros os suele costar bastante. Venga, en el siguiente vídeo.